Muy bien. Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la tutoría número 2 de Matemática para Computación 2. Este día sábado 12 de, 12 de marzo. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y vamos a ir dando inicio. Y pues por aquí tenemos la presentación. Vamos a ver lo que es o a estudiar, más bien dicho, lo que es la unidad número 2. Y con respecto a eso, en la tutoría de repaso que veíamos el, el miércoles, me parece, si no me equivoco, me corrigen, el miércoles, digamos, vimos digamos, como una pequeña explicación de cada uno de algunos conceptos elementales y fundamentales dentro de lo que son las técnicas de conteo, que corresponde, para la redundancia, a la unidad número 2, técnicas de conteo. Entonces, vamos a continuar, y por ahí hablábamos del principio de la multiplicación. Por ahí se hablaba de algunas operaciones como lo son las permutaciones, las combinaciones, el principio Palomar o el principio de las cajas. También veíamos otros elementos esenciales eh, que van dentro de lo que es ya el campo de la probabilidad, como lo era algunos casos como el suceso, eventos, muestra, etcétera. Y que hoy vamos a abordar nuevamente eso con algunos ejemplos en específicos y que pues ustedes se van a dar cuenta en este momento. Aquí tenemos todos los subtemas que vamos a abordar este día. El primero es, aquí lo tengo de una manera ordenada. El primero es, eh, el primero es el principio de la multiplicación. Luego vamos con las permutaciones con y sin repeticiones. Y luego vamos con combinaciones, de ahí principios de las casillas, de ahí espacio muestral y eventos, y de ahí probabilidad. Entonces, en este caso vamos a iniciar con lo que es el principio de la multiplicación. Y cuando nosotros hablábamos del principio de la multiplicación, decíamos de que es la operación en relación, digamos, a que se va a realizar una primera operación de n maneras, y luego después de esa operación se va a realizar otra operación de m maneras. Entonces, en este caso, eh, la unión o digamos la representación de estas dos operaciones viene dada de realizar la primera operación y multiplicarla por la segunda operación. Y así sucesivamente podría hablarse de multiplicar este resultado por una tercera operación, una cuarta, quinta, sexta operación, dependiendo del número de operaciones que se van a hacer. El principio de la multiplicación establece de que estos elementos o n operaciones que se hacen se multiplican, digamos, de una manera lógica, de una manera, digamos, descendente o ascendente. Por aquí tengo una pequeña definición de lo que es el principio de la multiplicación y dice de la siguiente manera: si una primera operación puede realizarse de n maneras y a continuación una segunda puede hacerse de m maneras, entonces las dos operaciones, una a continuación de la otra, pueden realizarse de la manera n por m maneras. Entonces significa de que eso es lo que me establece el principio de la multiplicación. Y no necesariamente, aquí lo dice de manera general, partiendo de una operación multiplicada por otra operación, pero puede ser 3 operaciones, 4, 5, 6, 7, la cantidad de operaciones que sean necesarias o que el ejercicio me esté pidiendo. De esa manera se realiza lo que es el principio de la multiplicación. A continuación tenemos un ejercicio. Tenemos un ejercicio. Y dice acá, vamos a ver.
Dice que una... que cuántos números telefónicos es posible diseñar de 6 dígitos, ¿sí? Es posible repetir dígitos. 2, no no es posible repetir dígitos. Entonces, de esa manera viene dada lo que es. Luego el 3 dice, los números telefónicos del inciso B empiezan por el número 7. Y luego el número 4 dice, mire B, que los números telefónicos del inciso B forman número impar. Entonces, todos estos aspectos hay que tomarlos en cuenta a la hora de realizar esas operaciones. Muy bien. Comencemos. Para poder realizar este ejercicio voy a hacer un recorte acá y lo vamos a pegar en una nueva. Bien, aquí está. Bien, tenemos aquí el 1. Vamos a poner aquí 1 solución. Bien, si usted se fija, lo que ahí nos está diciendo de que cuántos números telefónicos es posible diseñar de 6 dígitos. Sí, es posible repetir dígitos. Muy bien. Hay algo que nosotros debemos establecer de que, digamos, bajo la lógica o criterio que nosotros conocemos de que ningún dígito puede, o ningún número de teléfono puede empezar por 0, ¿verdad? Siempre empieza desde el 1 en adelante. Por ejemplo, aquí en nuestro caso, comúnmente los números empiezan con 6 o con 7. Entonces, de esa manera, y ningún número de teléfono inicia con 0. Entonces, bajo ese criterio, hay que tener algo muy en cuenta, de que al momento de iniciar no se debe tomar el número 0. Es decir, que dentro del conjunto o cantidad de números que yo voy a considerar para establecer una serie de números, el 0 al inicio no lo voy a considerar. Entonces, y si yo conozco que los números dígitos están del 0 a 9, les pregunto con cuántos números dígitos cuento. Si es del 0 a 9. Con 10 dígitos, ¿va? Del Con 0 10 al 9 dígitos. habrían 10. Con 10 dígitos, porque de 0 a 9, si de 1 a 9 son 9, pero de 0 a 9 son 10 dígitos. Entonces, ahora, como dice que vamos a establecer números telefónicos de 6 dígitos, significa que voy a establecer 6 espacios donde yo voy a ir estableciendo una cantidad. La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y la primera, muy bien. Entonces tenemos esos criterios. Cuando yo inicio al principio, ¿cuántas opciones tengo de colocar
colocar números al inicio. ¿Cuántas opciones? Si no puede iniciar con 0, ¿cuántas opciones tengo? Les pregunto, ¿cuántas opciones tengo? Si no se repite el 0, si no se permite el 0, perdón, al inicio. Ajá. Tendríamos 9 entonces. 9, ¿verdad? Entonces, por el principio de la multiplicación, yo voy a colocar aquí 9. Y aquí voy a multiplicar por. Ahora, en la segunda opción, como me dice el inciso 1, es posible repetir dígitos. Significa de que se puede repetir cualquier número en lo siguiente. Entonces, si se permite las repeticiones, ¿cuántas opciones tengo de números para colocar en las siguientes opciones? Pregunto, ¿cuántas opciones creen ustedes que yo tengo? Tengo 10. Y el 0, entonces ahora sí va a incluir el 0. Sí, lo voy a incluir el 0. Porque si usted ve en número telefónico, no inicia con el 0. Pero de ahí en las siguientes opciones puede ir el 0. 70, 09, 10, 01. Ah, muy bien. Ahora, y como se permite la repetición, ¿qué significa eso? ¿Qué cuántas opciones tengo de número? Tengo 10, ¿verdad? Sí, tengo 10. Porque el número que se repite en la primera opción puede repetirse en la segunda opción. Como me dice de que puede repetirse, entonces significa de que el número que va en la primera opción puede ir en la segunda opción. Si se permite entonces la repetición y más el elemento 0 que tenemos hoy, que lo podemos considerar, ¿cuántos elementos tenemos? Serían 10, ¿verdad? Entonces aquí sería, mire, 10. Y como se permite repetición, significa que en la siguiente tendría 10. Y como se permite repetición, en la siguiente tendría 10. Y como se permite repetición, en la siguiente tendría 10. Y como se permite repetición, en la siguiente tendría 10. Ahora, al realizar la multiplicación, ¿cuánto da? Vamos a ver cuánto le da. ¿Están conmigo, jóvenes? 900,000. 900,000, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, sería 900,000. Entonces, vamos a poner acá. Cuando es posible repetir se tiene que hay 900,000 números de 6 dígitos. Así sería, ¿verdad? Bien, ahora vamos con el 2. ¿Qué nos dice el Perdón, 2? No es aquí, posible. Dígame. en este caso, si lo hiciéramos con permutación, ¿qué aplicaría? ¿Una permutación o una combinatoria? Vaya, como la cuestión es de que se permite la repetición, sería una combinación, pero hay que tener muy en cuenta, hay que tener en cuenta algo, que en el primer caso no se permite no se permite lo que es el 0, ¿verdad? Entonces, directamente no se puede aplicar la permutación ni combinación. Entonces, en algunos casos sí. Por ejemplo, uno de los casos en el que se pudiera haber aplicado la permutación es de que me hubiesen dicho cuántos números se pueden formar con los números del 1 al 9 de 4 cifras sin repetición. Entonces allí sería 9 permutado 4. 6. Podría, Ah, podría, ok. podría representarse de esa manera. Entonces, pero no siempre. Por eso es que se inicia con el principio de la multiplicación
porque hay diferentes ejercicios que pueden verse desde el punto de vista del principio de la multiplicación, otro desde el punto de vista de combinación, otro desde el punto de vista de permutación. Pero el No principio de la podría, multiplicación está más estrechamente relacionado con el principio de la multiplicación, está más estrechamente relacionado con las permutaciones. Dígame, caballero. perdón, entonces podríamos hacer un 10 permutación 6 menos un 10 permutación 1. Sí, podría verificarse, porque no necesariamente puede ser que se pueda hacer así. Pero sí tiene sentido lo que usted me dice, porque habría que ver aquel caso donde el 0 no puede ir al inicio, ¿verdad? Sí, donde el 0 no puede ir al inicio. Muy bien. Bien, hagamos el segundo literal. No es posible repetir dígitos. Entonces, si no es posible repetir dígitos, siempre con la misma, vamos a hacerlo hoy con otro color. Dice, no es posible repetir dígitos. Muy bien. Tenemos siempre que son seis espacios, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto. Entonces, en el primer espacio, como vuelvo y repito, el 0 no puede ir al inicio, significa que ¿cuántos números tengo? Tengo 9, ¿verdad? ¿Sí o no? Tengo 9. Multiplicado por el siguiente caso. Muy bien. Como no se permite la repetición, significa de que, vaya, si se permitiera la repetición, significa que el siguiente caso sería 10. Pero ojo, como el ejercicio me dice que no se permite la repetición, significa que de los 10 yo le voy a menguar una unidad, porque con eso estoy diciendo que no estoy tomando un valor. No estoy tomando un valor, porque ahora sí retomo el 0. ¿Vale? Porque en el siguiente caso, si se permitiera la repetición, ahora sí puedo incluir el 0. Incluyendo el 0 serían 10, ¿verdad? Pero como en el principio ya tomé un elemento cualquiera de los 9, del 1 al 9, significa que me mengua una unidad y me quedan 8 más el 0, que hoy ya se involucra en la segunda, en la segunda casilla, significa de que me quedan 9, ¿verdad? Entonces significa de que voy a colocar acá 9. Ahora, en el siguiente caso, como no se permite repetición, en el siguiente caso solamente me quedan 8 opciones de elegir números del 0 al 9, solamente 8 opciones, porque ya tomé un número. ¿Y cuál número es ese? No lo sé. Solamente sé de que hay un valor que mengua porque ya no se toma en cuenta porque se tomó en cuenta anteriormente. Porque si se vuelve a tomar en cuenta, entonces no cumpliría con el criterio de que no se repiten dígitos. Porque si yo lo vuelvo a tomar en cuenta, significa de que estoy diciendo que sí se repite. Entonces, pero el criterio es que me dice, si no es posible repetir dígitos. Entonces sería que en el siguiente mengua a 8, mire, en el siguiente a 7, en el siguiente a 6 y en el siguiente a 5. ¿Cuánto da esto? Ayúdenme. ¿Cuánto le da? Ayúdenme, caballeros. Espero que me vayan ayudando ahí para que vayamos avanzando y entrar a explicar, digamos, lo demás, ¿verdad? Que tengo que explicar, que aparte de la gente. 136.080. 136.080, muy bien. 136.080. Entonces vamos a colocar aquí 136.080 números de 6 dígitos
de 6 dígitos sin repetir. Ahí está. ¿Se entendió esa parte, jóvenes? ¿Hay alguna duda al respecto? Por mi parte, ninguna, licenciada. Muy bien, continuemos entonces. Muy bien. Continuemos con el 3. ¿Qué nos dice el 3? ¿Qué nos dice el 3? Dice, los números telefónicos del inciso B empiezan por el número 7. Ah, muy bien. Voy a poner acá. Entonces significa que sería siempre 6 espacios, ¿verdad? Primer, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, o sexta, lo como sea. Se entiende, ¿verdad? Bien. Dice no es, como dice, los números telefónicos del inciso B empiezan por el número 7. Ajá, muy bien. Si empiezan por el número 7, ¿cuántas opciones tengo de número 7? Del 0 al 9, ¿cuántos 7 tengo involucrados ahí? Les pregunto. Vean los números dígitos en orden. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les pregunto, viéndolo en ese orden, ¿cuántos 7 hay ahí involucrados? Hola, hola, hola. Solo uno, licenciado. Solamente uno. Entonces, el criterio de que me dice los números telefónicos del inciso B empiezan por el número 7, significa que la primera opción sería solamente 1. Entonces pongo 1 acá. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué criterio cumple también el inciso B o el 2? Que no es posible la repetición, ¿verdad? Esto significa que como sigue cumpliendo con ese criterio, o me pide ese criterio que no se repiten, digamos, que no se repiten, digamos, números, entonces significa de que en la siguiente opción tengo 9, ¿verdad? Como el 7 está fijo en la primera opción, ¿cuántas opciones tengo? Tengo la opción de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de 6 me paso a 8, 9. Entonces, al contar todos los elementos son 9. Entonces tengo 9 opciones. 9. De ahí, como no se permite repeticiones, en el siguiente tendría 8. En el siguiente sería 7, en el siguiente sería 6, en el siguiente sería 5. Así sería de esa manera. Entonces, considerando esos aspectos, ¿cómo me quedaría la multiplicación? Háganos, vamos a ver. 12.000. Sería, vamos a ver, ¿cuánto me dijo? 12.000. Que sería 1 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5. Hágalo ahí, hágalo de nuevo, vamos a ver si le da eso. 15.120. Ajá, 15.120. ¿Qué sería aquí? 15.120. Entonces aquí escribimos, mire, 15.120 números telefónicos sin repetir. Sin repetir y que inician, mire, con este otro criterio, y que inician con 7. Muy bien, ¿verdad? Se va entendiendo. Luego dice, los números telefónicos del inciso B forman un número impar. Muy bien. Como forman un número impar, dice, los números telefónicos del inciso B forman un número impar. Muy bien. Continuemos. Vamos a ver. 4 sería, ¿verdad?
Dice acá, los números telefónicos del inciso B, bueno, siempre serían 6, ¿verdad? 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto. Entonces sería, miren, sería, si me dicen los números telefónicos del inciso B forman un número impar, o se refiere al inciso 2, ¿verdad? Forman un número impar, entonces sería de la siguiente manera. Le pregunto, ¿cuántos números impares hay del 0 al 9? Serían 5. 5, ¿verdad? Sería 5, muy bien. Pero por cuestión de lógica o por cuestión de orden, ¿a dónde terminarían, digamos, esas numeraciones que me podrían representar de que es un número impar? Sería al final, ¿verdad? En la sexta opción. Entonces ahí sería 5, ¿verdad? Porque los números impares serían 3, 5, 7 y 9. Vamos a ver, creo que el 1 se incluye. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, si sería así, sería acá 5, ¿verdad? Porque para que yo pueda identificar que el número es impar, es al final que se ve. Por ejemplo, un número aleatorio, un número entre los miles que podrían existir, podría ser de 6 cifras, sería 7, 5, 3, 2, 4. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Falta uno más. Sería, vamos a ver un número que sea este. Un número al azar. Este sería un número entre los miles de números que se podrían establecer que terminan con un número impar. Entonces, significa de que de manera general, yo tengo que aquí iría, digamos, tengo la opción que terminaría aquí 9. Pero como son 5 números, entonces pongo 5 acá, 5 números impares. Muy bien. Después que yo he colocado aquí la opción de 5, me voy y me coloco al inicio. Empiezo acá. ¿Qué número creen ustedes que iría ahí? ¿Qué número iría? Ajá, Sería díganme. un 9, no puede comenzar con 0, entonces tendría que ser 9, creo yo. Vaya. Y si usted dice que empieza con 9, por ejemplo, con 9 opciones, pero este siempre va en relación al inciso B, que sería el 2, que dice que no se permiten repeticiones, y si al final se tomó uno ya, y al inicio no se toma el 0, entonces ¿cuántas opciones son? 8, entonces. 8, ¿verdad? Muy bien, exacto. Sí, así sería. Eso significa que aquí sería 8. Y como ya tomé 8, en el siguiente, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería en el siguiente? ¿Cuánto? Serían 7, licenciado. Ajá, pero en el siguiente ya puedo tomar el 0, entonces, ¿cuánto sería nuevamente? 8 nuevamente, entonces. Exacto, a eso voy. Sería 8. Hoy sí. ¿El siguiente cuánto sería? Sería 7, ¿verdad? 7. El siguiente 6 y el siguiente 5. Miren. Entonces, es muy importante que nosotros hayamos escrito el número 5 al final, primeramente. Porque si lo hubiésemos colocado al inicio,
nos hubiésemos confundido. Y el siguiente criterio que hubiéramos utilizado hubiese sido el número 9. Iba a ser un error, ¿verdad? Porque ahí no tendríamos que involucrar el número, no involucraríamos o no tomaríamos en cuenta que al inicio no puede ir el número 0. Entonces es muy importante eso, el orden en el que se coloca para no confundirse. Entonces, ¿cuánto da este valor? ¿Cuánto le da? 8 por 8, ¿por qué? ¿Cuánto? 67.200. Muy bien. 67.200. Entonces, significa que 67.200 números telefónicos sin repetir, repetir, y que son impares. Y que son impares. Así, de esa manera. Así sería, ¿verdad? Muy bien, miren lo que nos hemos tardado en hacer este ejercicio. Yo este ejercicio los tengo en la presentación. Entonces, aquí está el ejercicio. Aquí está resuelto. Si ustedes se fijan, aquí está. Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto. Vaya, una cosa es que ya esté hecho, otra cosa es que nosotros lo vayamos haciendo y lo vayamos explicando. Porque no es lo mismo que le agarren algo que esté hecho y le empiecen a explicar, a que yo agarre un lápiz y empiece a escribirlo, así como hice en este ejercicio, y que lo íbamos haciendo. Es diferente, ¿verdad? Se entiende un poco más. No sé si me explico, estimados jóvenes. No sé si hay alguien que tenga alguna duda. Si no, pues continuemos. Veíamos lo que era también, después de esto, lo que era el principio de la multiplicación, veíamos lo que era el principio de la multiplicación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, que serían, perdón. Después del principio de la multiplicación, iniciamos con lo que fueron las permutaciones y combinaciones. Pero primero hablamos de lo que eran las permutaciones. Y yo por ahí establecía, digamos, un criterio muy importante, y es que llegamos a la conclusión de que en las permutaciones el orden se toma en cuenta. Entonces, de manera formal, ¿qué es una permutación? Una permutación, cuando hablamos que vamos a tomar una cantidad de objetos, es decir, n objetos, la permutación en relación a esa cantidad de n objetos dice de que la permutación es todo arreglo de estos objetos en el que el orden de aparición de cada uno de ellos se toma en cuenta. Y les ponía el ejemplo por ahí, que un ejemplo muy claro es de que, digamos, importa el orden en que una cantidad de atletas lleguen a la meta, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien va, digamos, una cantidad de 10 atletas van a correr, que una cantidad de 10.000 metros, o digamos 10 kilómetros o 5 kilómetros, y al final pues se le va a entregar, digamos, al primer lugar se le va a entregar una medalla de oro, al segundo lugar una medalla de plata, al tercer lugar una medalla de bronce, y al cuarto lugar un racimo de flores. Entonces, es importante el orden en el que llegue. Y como va a haber una tabla donde se va a poner el orden en el que llegaron los 10 atletas, significa de que para los 10 atletas es importante el orden en el que llegue.
porque, claro, todos van a querer el primer lugar y van a querer ganarse la medalla de oro. Entonces, si se sitúan en una tabla, el orden en el que llegan significa de que es importante el orden en el que llegues, se tome en cuenta el orden. Porque, digamos, de que así se va a ver la tabla de posición, alguien va a decir, uy, miren, aquel llegó de último. Ah, miren, aquel por lo menos llegó en quinto lugar. Ah, miren, aquel por lo menos llegó en cuarto lugar. Entonces, la forma en que van a llegar, digamos, los cuatro primeros es muy, por decirlo así, los cuatro primeros. Por ejemplo, si alguien me dice, por ejemplo, si yo tengo al principio que de cuántas maneras, es aquí donde vamos a ver algo que está muy estrechamente relacionada. Y ahorita en este momento voy a hacer una comparación entre el principio de la multiplicación y la permutación. Por ejemplo, digamos, si hay 10 atletas, ¿de cuántas formas pueden llegar los primeros 4? Ah, mire, pueden llegar de esta manera. Pueden llegar para el primer lugar. En primer lugar, hay 10 opciones. Pueden llegar los 10 primeros. Esto significa de que si yo lo hago por el principio de la multiplicación, significa de que voy a tener 10 opciones al inicio, ¿verdad? Ahora, cuando ya ha llegado el primero, ¿cuántas opciones tengo? Les pregunto. Para el restante, para el segundo lugar, ¿cuántas opciones hay? ¿Están conmigo? ¿Están 3 por ahí? opciones, licenciado. ¿No? 3 opciones. No, vaya. ¿Cuántos atletas son por todos? Si estamos hablando de 10 atletas. Supongamos que el ejercicio dice de cuántas maneras pueden llegar los 4, de cuántas maneras se pueden establecer los primeros 4 lugares de 10 atletas que están corriendo 5 kilómetros. ¿De cuántas maneras se pueden establecer o de cuántas opciones puede llegar a ocurrir los primeros 4 lugares? Para el primer lugar, mientras no hayan llegado ninguno, ¿cuántas opciones tengo de llegada? Tendría 10, porque Las no ha 4 llegado opciones. ningún atleta. Ajá, porque ninguno de los 10 ha pisado la raya de la meta. Ahora, cuando llega el primer atleta, y dice, yo me gané el primer lugar. Entonces, ahora los 9 que restan van compitiendo por qué lugar. Claro, al inicio por el primer lugar, pero como ya vieron a lo lejos de que ya llegó el primero, entonces todos están tratando de correr por el segundo lugar. Entonces, cuando ya el primero llegó en primer lugar, valga la redundancia, ¿cuántas opciones tengo para el segundo lugar? Ajá. Los 9 ¿Cuántas? que van detrás volando lengua. Exacto, 9. Bueno, luego llegó el segundo lugar y para el tercer lugar, como ya pasaron 2, ¿verdad? El primer lugar, el del segundo lugar, ya los restantes van luchando por el tercer lugar. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 8, ¿verdad? Ahora, cuando llega el tercer lugar y dice, bueno, al menos me voy a ganar la medalla de bronce. Ahora, para el cuarto lugar, ¿cuántos me quedan que van a luchar por el racimo de flores? ¿Cuántos me quedan? Si ya llegó el primero, el segundo, el tercer lugar. ¿Cuántos atletas me quedan que están luchando por el racimo de flores? Me quedan 7, ¿verdad? Entonces, eso por el principio de la multiplicación, yo aquí a un lado lo voy a hacer. Por el principio de la multiplicación sería, mire, sería 10. Aquí voy a poner. Primer lugar. Segundo lugar. Tercer lugar.
Y por último, cuarto lugar. Pero el primer lugar, al principio, cuando empezó la carrera, hay 10 posibles opciones de que llegue 1. Cuando ya llegó el primer lugar, solamente me quedan 9 restantes que están luchando por el segundo lugar, que serían 9 opciones. De ahí cuando llegó el del segundo lugar, me quedan 8 y de ahí 7. Entonces esto por el principio de la multiplicación sería, miren, sería ¿cuánto? Sería 10 por 9 por 8 por 7, ¿cuánto es? 5040, ¿verdad? 5040 opciones. Ahora, pero esto en permutaciones, como les pregunto, ¿se toma en cuenta el orden en el que llegue? ¿O todos van a llegar, no importa quién llegue en primer o segundo lugar? ¿Verdad que sí importa el orden en el que llegue? Porque dependiendo en el orden en el que llegue, así va a ser el premio. No es lo mismo que llegue en primer lugar o segundo lugar. No es lo mismo que llegue en cuarto lugar a primer lugar. El que llegue en primer lugar le van a dar un racimo el que llegue en primer lugar le van a dar una medalla de oro. Y el que llegue en cuarto lugar le van a dar un racimo de flores. Y el que llegue en quinto lugar no le van a dar nada, ¿verdad? Eso significa que sí importa el orden. Entonces, significa de que por medio de las permutaciones esto sería, mire, 10 permutado 4. ¿Se entendió esa parte? Hola, hola. Sí, licenciado, todo claro. Muy bien. Continuemos. Entonces, más o menos ahí he explicado lo que es las permutaciones sin repeticiones. También vamos a ver las permutaciones con repeticiones. Y pasemos a este ejemplo. Muy bien. Si gustan, lo explico acá. Cuando yo hablo de una permutación digamos, lo voy a colocar por... Bueno, aquí lo voy a hacer. Si yo hablo con permutaciones con repeticiones, hay que tener muy en cuenta en algo. De que la cantidad de veces que se repite un elemento me va a permitir establecer un criterio de simplificación como denominador. Dice este ejemplo, ¿de cuántas maneras se pueden permitir o permutar las letras de la palabra encuentros? Es un problema donde se debe aplicar permutación con repeticiones, ya que hay letras que se repiten, ya que la letra E y la letra N se repiten 2 veces. Entonces, esto significa de que yo voy a decir de que el problema de la permutación de estos elementos, de esta palabra, va a venir dado por el factorial de la cantidad de letras que tengo. En este caso sería, contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este caso sería el factorial del número de elementos que hay dentro de este conjunto de objetos, que en este caso sería un conjunto de letras. Entonces, pero hay que tener muy en cuenta en algo, de que hay palabras que se repiten. Y si las palabras que se repiten, significa que puede llegar un momento donde hay elementos que se repiten veces y que no es válido. Y que no es válido. Por eso se divide entre el factorial de la cantidad de veces que está cada letra. Por ejemplo, si usted se fija para E, ¿cuántas veces está la E? 2 veces, ¿sí?
Para la letra N, ¿cuántas veces está? Para N. Está, mire, ve, 2 veces, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, hay que considerar este aspecto. Entonces, toma la cantidad de objetos, el número, la cantidad de objetos, el factorial de ese valor y se divide entre lo que es, mire, ve, el factorial de la cantidad de veces que se repiten aquellos elementos. Entonces, se divide entre 2 factorial por 2 factorial. Estos elementos son estos elementos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque aquí puede haber una confusión. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo tuviera la palabra anona. Voy a hacerlo acá. Lo voy a hacer de manera rapidita. ¿De cuántas maneras se puede permutar la palabra anona? Vamos a poner mayúscula. Anona. Anona. O vamos a poner otra palabra mejor, murciélago. A ver, no, una palabra donde veamos que se repite varias veces. Que no sea 2, porque aquí estoy viendo que se repite 2. Ayúdenme ustedes ahí. Una palabra donde se repita, por ejemplo, podría ser, la palabra matemática. Esto para que ustedes asimilen. Matemática. ¿Cuántas palabras hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, mire, sería 10 factorial sobre, ojo, las palabras que se repiten, M. ¿Cuántas veces está? 1, 2, 3. 2, ¿verdad? 2 son. ¿Qué otra palabra? La A, ¿verdad? ¿Cuántas veces está la A? 1, 2, 3. Está 3 veces. ¿Cuántas veces está la palabra T? Está 2 veces. ¿Cuántas veces está la palabra M está 2 veces, la palabra A está 3 veces, la palabra T está 2 veces? ¿Hay alguna que se repite? ¿La E? No, ¿verdad? La M ya la pusimos, la A ya la pusimos también, la T ya la pusimos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O hay alguna otra que se repite? No, ¿verdad? Entonces Yo significa creo que solo esas 3, licenciado. sí, muy bien, entonces sería, mire, ve, 10 factorial sobre los elementos que se repiten la cantidad de veces, que sería el M, que sería 2 veces, entonces sería 2 factorial. Luego sería A, ¿verdad? Que sería 3 veces, entonces sería 3 factorial. Luego la T, que es 2 veces, que sería 2 factorial. Y así sería de esta manera. Entonces, luego, pues, hay algo que tal vez no lo hemos explicado, pero o no sé si lo expliqué la vez pasada, la clase anterior, de que un número factorial
es aquel número que llega, que se va multiplicando por el término o el entero menor que él, y así sucesivamente hasta llegar a 1. Es decir, que n factorial de manera general viene dada por n factorial igual a, mire, ve, n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, y así sucesivamente hasta llegar a n por n, vamos a ver, hasta llegar a, vamos a ver, hasta llegar a 3 por 2 por 1. Es decir, va menguando. Si usted se fija, en este caso, si n fuera 4 o 5, digamos, n factorial sería, mire, 5 por n menos 1, que sería 5 menos 1, sería 4. Luego n menos 2, que sería 5 menos 2, sería 3. Y así sucesivamente, 2, 1. Entonces, este igual a una cantidad, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. 5 por 4, 20, 20 por 3, 60. 60 por 2, 120, 120 por 1, 120. Ahí está. Entonces significa de que yo puedo establecer un criterio de manera conveniente hasta cierto número. Por ejemplo, si yo puedo establecer 5 factorial, mire, ve, igual a 5 por 4 por 3 factorial. Puedo dejarlo hasta ahí. Solamente que el último número que tengo ahí, que es 3, lo he indicado con 3 factorial. Y 3 factorial me indica que es 3 por 2 por 1, que llego a esto mismo que tengo acá arriba. Entonces, de manera conveniente estoy explicando esa parte porque eso nos puede ayudar para simplificar. Entonces significa de que continuando con esta parte, bueno, continuando con esta parte sería de la siguiente manera. Aquí este 10 factorial yo lo puedo simplificar como de manera conveniente hasta llegar a lo siguiente, miren. 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3 factorial, sobre 2 factorial, por 3 factorial, por 2 factorial. Entonces yo puedo simplificar esto, este 3 factorial con este 3 factorial. Entonces esto me queda, mire, abajo el 2 factorial es como que tenga 2, porque 2 factorial es 2, porque me quedaría 2 por 1, 2. El siguiente 2 por 1, 2. Entonces me quedaría, aquí me quedaría 8 abajo y lo simplifico con este 8 de arriba. Bueno, sería 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 sobre 2 factorial es 2 por 2 factorial que es 2 sería 4. Entonces 2 por 2, 4. Sí, ¿verdad? Entonces este 4 lo simplifico con este y simplemente me queda 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5. ¿Cuánto les da? Vamos a ver. ¿Cuánto les da, jóvenes? Estimados estudiantes, ¿están conmigo? 151.200, licenciado. 151.200. Así. Exacto. Entonces, en 151.200 maneras de permutar la palabra matemática.
matemática. ¿Estamos? Muy bien, continuemos. No me voy a entretener ahí porque siento que nos hemos detenido un poco. Y tenemos por acá, voy a borrar aquí esto. Ejercicio 3. Bueno, pero antes de eso, bueno, siempre continuando con lo que es las permutaciones, ¿verdad? Dice, ¿de cuántas formas diferentes podrán sentarse 5 niños alrededor de una mesa circular? Aquí sería en una mesa circular, ¿verdad? Dice, es un caso de permutación circular. En este caso, lo que ocurre es que si tenemos un elemento a permutar en forma circular, se tiene que n permutaciones se convierten en una sola. Por ejemplo, si son 3 personas A, B, C, entonces algunas 3 formas de permutar son las siguientes. A, B, C, C, A, B, B, C, A. Lo cual ubicarlos en círculo es lo mismo que rotarlo. El número de formas de ubicar 5 niños alrededor de una mesa sería alrededor de una mesa sería 5 factorial sobre 5. ¿Y cómo nosotros representamos eso? ¿Cómo simplificamos? La cuestión es de que aquí se reduce el término de 5 factorial a 5 por 4 factorial. Y se me van 5 sobre 5 y me queda solamente 4 factorial. Entonces, así sería ese ejercicio. No me voy a detener ahí. Quiero que pasemos a lo siguiente, vayamos un poquito rápido. Combinaciones. Muy bien. Cuando hablábamos de permutaciones, decíamos de que se tomaba en cuenta el orden. Ahora, cuando hablamos de combinaciones, dice que una combinación es toda selección de objetos en la que no se toma en cuenta el orden de aparición de esto. No se toma en cuenta. Y un ejemplo es de que, por ejemplo, usted va a un restaurante y usted pide arroz, pollo y ensalada. Significa que independientemente si se pide primero el arroz, o se pide de segundo el arroz, o se pide tercero el arroz, independientemente es lo mismo. El mismo beneficio va a recibir usted que le den primero o que le coloquen primero en el plato el arroz, el pollo, la ensalada, independientemente usted va a comer y no importa el orden en el que selecciona los elementos. En este caso sería el menú, ¿verdad? El menú de comida. No es necesario el orden. Entonces es muy importante eso. Muy bien. Vamos a establecer una fórmula. Digamos que, por ejemplo, si a mí me dicen lo siguiente, ¿cuántas combinaciones de 3 letras pueden obtenerse a partir de las vocales A, E, I, O, U? Entonces, a partir de eso, pues, si me está diciendo de cuántas combinaciones, directamente me está diciendo cuántas combinaciones. Muchas veces el enunciado me va a dar la pauta, si es una permutación o si es una combinación. Y si me dicen de cuántas combinaciones de 3 letras pueden obtenerse a partir de las vocales, ahí la representación sería, por ejemplo, si son 5 vocales, serían 5 combinado 3. Significa de que a partir de eso se establece un criterio de combinación, que si me dicen de n objetos, se van a realizar r combinaciones, o de n objetos, cuántas combinaciones de r elementos se pueden obtener. Entonces sería, de manera general, sería así, mira. N combinado R.
Entonces, de manera general, está la siguiente fórmula, que dice que si yo voy a combinar una cantidad de objetos con cierta cantidad de la que hay ahí, entonces significa de que la combinación viene dada, n combinado r viene dado de la siguiente manera. Viene dada por n factorial sobre r factorial, factor de n menos r factorial. Así estaría dado. Esa sería la fórmula, es necesario que ustedes se la aprendan. Bueno, imaginen que usted no tiene calculadora en el examen o en un momento determinado usted quiere realizar una combinación pero no tiene calculadora. Si usted se acuerda de la fórmula, puede hacerlo por medio de la fórmula. Entonces, significa que a partir de eso nosotros podemos encontrar combinaciones. Muy bien, aquí hay un ejemplo. Dice, ¿de cuántas maneras se pueden formar comisiones de 4 integrantes si hay 6 personas para escoger? Muy bien. No nos dice, mire, quiero que fulano de tal se seleccione, quiero que sutano de tal también se seleccione, sino que simplemente nos dice de cuántas maneras se puede formar comisiones de 4 integrantes si hay 6 personas para escoger. Entonces significa de que no se tome en cuenta el orden, si va primero fulano de tal, si va fulano de segundo lugar. Lo importante es de que si no importa, si ha sido seleccionado, no importa en el orden, va a formar parte de la comisión. No importa si fue seleccionado en primer lugar, en segundo, en tercero, en cuarto lugar. Entonces, no interesa el orden. Él dice, me seleccionaron para la comisión, dice la persona. Entonces, no importa si fue de primero, segundo, tercero, cuarto lugar. Lo importante es que estoy dentro del grupo de la comisión. Entonces, significa que no se tome en cuenta el orden. Entonces, siendo así, significa que sería 6 combinado 4. Y 6 combinado 4, aquí está, que dice que se pueden formar 15 comisiones. Pero ¿cómo sería eso? Sería así, mire, sería, vamos a ver. Muy bien. Sería de cuántas maneras se pueden formar comisiones de 4 integrantes si hay 6 personas para escoger. Entonces, vamos a poner acá. Como no se toma en cuenta el orden, entonces es una combinación. Y vamos a utilizar la fórmula que sería de manera general que n combinado r sería igual a n factorial sobre r factorial, factor de n menos r factorial. Entonces, siendo así, implica de que aplicando la fórmula, implica que sería de la siguiente manera. Sería 6 combinado 4. Y sería, miren, 6 factorial sobre 4 factorial, factor de n menos r, pero entonces aquí sería, sustituyendo, sería 6 menos 4 factorial. Entonces sería así, 6 factorial
sobre 4 factorial por 6 menos 4 sería 2 factorial. Entonces aquí reduciendo esto sería convenientemente, mire, 6 por 5 por 4 factorial, ¿verdad? De manera conveniente. Sobre 4 factorial sobre 2 factorial. Entonces se me va este factorial con este 4 factorial con ese otro 4 factorial y me queda, mire, 6 por 5, 30. Entre 2 factorial que es 2 sería 15. Entonces de ahí es de donde sale la cuestión de que nos daba de que se pueden formar comisiones de 6 integrantes, de 4 integrantes. Entonces, así sería. No sé si hay alguna duda. ¿Qué es lo que tenemos acá, verdad? ¿Está todo bien, jóvenes? ¿Se entiende? Entonces, se pueden formar 15 comisiones diferentes de 4 integrantes. ¿Se entendió? Hola, hola, ¿están conmigo? ¿Me han dejado solo? No, licenciado, pero aquí estamos. Y sí se Muy bien. entendió. Muy bien. Entonces, vamos con lo siguiente. Aquí está otro ejemplo. Vamos a ver. Está explicado de la manera similar. ¿De un grupo de 8 jóvenes, uno de ellos es arquero? ¿Cuántos equipos de 6 miembros se pueden formar? Ojo con esto. Aquí hay que tener mucho cuidado. Dice, de un grupo de 8 jóvenes, uno de ellos es arquero. ¿Cuántos equipos de 6 miembros se pueden formar? Aquí hay que tener algo muy en cuenta, que el ejercicio me da una pauta, que no todos son arqueros, es decir, que no todos pueden desempeñar el papel de ser arquero. Significa de que el que es arquero sí o sí va a estar en el equipo. Entonces, si sí o sí va a estar en el equipo, significa de que el grupo se reduce a seleccionar de 7 jóvenes, no de 8, porque uno ya se selecciona. Entonces, significa de que ¿cuántos miembros me quedarían si ya se seleccionó uno? Me quedarían 7, ¿verdad? Ahora, como ya se seleccionó uno, de esos 7, ¿cuántos se van a seleccionar? Si el equipo es de 6. Y como ya se seleccionó uno, significa de que no se van a seleccionar 6 porque ya se seleccionó uno, sino que se van a seleccionar 5. Entonces significa que sería 7 combinados 5, ¿verdad? No sé si captaron la idea, ¿se entendió ahorita? Hola, hola. Sí, se entiende, licenciado. Entonces, mire, sería 7 combinados 5. Y ya ahí está. ¿Usted sabe la fórmula? ¿Cómo es? Ahorita lo acabo de explicar y así sería. Así, aquí está. Sería 7 combinado 5. Sería 7 factorial sobre 5 factorial. Factor de 7 menos 5, que sería 7 menos 5, 2. 2 factorial. Entonces, operando nos queda que se pueden formar 21 equipos, tomando en cuenta que ya está uno que es fijo dentro del equipo, que es el arquero. Entonces, muy bien, si entendió esa parte, continuemos. Bueno, ahí mismo. Continuemos con lo que es el principio de las casillas. No sé si vamos a lograr abarcar todo, pero yo quería explicar de las leyes de De Morgan. No sé si les parece. Llegamos hasta ahí con lo que es el documento y ustedes tratan de entenderle y explico yo un ejercicio para aplicar la ley de De Morgan que le va a servir de utilidad para la tarea. Continuamos acá. Perdón, el principio de casilla va también en la tarea, así es que ambas cosas Muy son bien. útiles, porque aparece Entonces, una que por el método del palomar dice,
Ajá, muy Entonces bien. creo que tiene relación con esto, el principio de casilla. Aquí estamos bien servidos, todos necesitamos, siquiera lleguemos, sigamos hasta las 5 de la tarde. La cuestión es que tengo otras actividades, tengo otra tutoría, hoy después de esta, tengo otra tutoría, entonces ahí hay interferencias, pero lo que vamos a hacer es de que, porque ya se nos hace difícil lograr abarcar todo, incluso aquí la agenda voy a tratar de abarcarla toda, voy a tratar de abarcarla toda, y la parte de lo que es, se me escapa para cuándo es la entrega de la tarea. ¿Tienen a la fecha y a la mano ustedes? Para el 19. 19, estamos en 12 de marzo, muy bien. Entonces tenemos tiempo, pero tampoco podemos dejarlo para última hora. Entonces necesito que, yo estoy bien ocupado, pero necesito que ustedes la siguiente semana me acuerden. Y aunque hagamos esa tutoría bien noche, no sé si ustedes están dispuestos, porque yo tengo mucho trabajo, entonces estoy dispuesto a apartar un momento, aunque sea bien noche, para dar, digamos, una tutoría de repaso para explicar algo en relación a lo que es algo que les puede servir como de base o como de refuerzo para que ustedes puedan desarrollar la tarea. Entonces, sería como entre el día lunes y martes en la noche y bien noche. No sé si ustedes estarían de acuerdo. No sé si ustedes estarían de acuerdo, pero si no están de acuerdo, ustedes me dicen, ¿verdad? Ustedes me Por mi dirán, parte, sí estaría dispuesto, licenciado. muy bien, no sé los demás, ¿verdad? No quiero llegar a una situación de que bien noche y yo explicándole, porque ya me pasó una vez con un grupo de estudiantes, pero eran estudiantes ustedes ya son personas adultas, era con un grupo de estudiantes de adolescentes. El, el, el padre o la madre llegó a la decanatura a quejarse. Mire, señor, fíjese que el profesor dando clase a mi hijo a las 8, a las 9 de la noche, y cuando la clase es en el día. Entonces, lo que yo estaba dando era una clase extra, ¿verdad? Entonces, se quejó, ¿verdad? Creo que con ustedes no pasaría lo mismo, ¿verdad? Ojalá que no. Acá todos tenemos duty, licenciado, no hay problema. Que bueno, entonces ya no hay peligro de que salga un padre de familia o una madre de familia ahí reclamando, ¿verdad? Muy bien. Está muy bien, entonces. Continuemos acá. Bien, el principio de la casilla. Bien, cuando nosotros hablamos del principio de la casilla o el principio de Palomar, a lo que se hace referencia de entrada o de introducción es de que se establece, digamos, una serie de palomares. Palomares es como un tipo de montón de casitas donde duermen, donde van a descansar los que son palomas de unas que son de Castilla. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, tenía unos 10 9 años, hace unos 20 años, que yo iba a un molino a moler y mi mamá me mandaba. Y ahí tenían afuera, como en un corredor, tenían un galerón. Y en ese galerón en lo alto tenían un montón de cajas de manera horizontal, una tras otra, digamos, como quien pone una tabla y hace divisiones. Y recuerdo de que ese era el lugar que le habían creado o el hogar de las palomas de Castilla. Y eran un montón de serie de cajas, de cajones donde pasaban las palomas. Y en algunas de ellas, en algunos cajones pasaban más de una o de dos. Entonces, en relación a eso es de que se habla de el, el principio de las casillas o el principio palomar. Esos depósitos se le llaman palomares y se dice de que si existen, digamos, N palomares y K palomas, y se dice de que K, que representa la cantidad de palomas, y N, que representa la cantidad de palomares, K es mayor que N, en este caso el número de palomas es mayor que el número de espacios o de palomares donde van a descansar las palomas. Entonces significa de que al menos una casilla tiene tiene más de una ave, más de una paloma.
al menos una casilla tiene 2 palomas. Por ejemplo, si yo tengo 10 palomares, es decir, 10 casitas para palomas, y tengo 11 palomas, y las 11 van a ir a refugiarse en esos palomares, significa de que va a haber al menos una casilla o al menos un palomar donde van a existir 2 palomas en el mismo espacio. Entonces, trayendo este criterio a lo que es el principio de las casillas, a lo que es el principio de, digamos, combinado a lo que es al principio de la, para la redundancia, el principio de la, o al concepto de combinación, o al concepto de permutación, entonces tiene su espacio y sus propiedades en lo que es el ámbito de lo que es las combinaciones. Entonces, dado ese caso, podemos establecer algunos ejemplos, por decirlo así, que si en un grupo de 367 personas debe haber al menos 2 que cumplen años en el mismo día, no tal vez la misma hora, ¿verdad? Sino que en el mismo día. Porque cuántos días tiene, digamos, cuántos días tiene el año? 365. Ahora, 365, ¿verdad? ¿Sí o no? O 366. ¿Cuántos días trae el año? Vamos a ver ustedes. Andan ahí en la jugada. 365, el Ike. 365, ya me había confundido. Vaya, por ejemplo, si yo tengo 366 personas y digamos de que 366 personas y hay 365 días del año, significa de que hay al menos 2 personas que cumplen año. Si las ordenáramos del 1 al 365, usted cumple año el 1 de enero, usted el 2 de enero, usted el 3 de enero, usted el 4 de enero, y llegamos a febrero, usted el 1 de enero, usted el 1 de febrero, el 2 de febrero, llegamos a marzo, usted el 1 de febrero, hasta llegar el último día de marzo, y hasta llegar el último mes de diciembre, hasta llegar al 31 de diciembre. Entonces, supongamos que ordenamos toda esa cantidad de personas en relación a la fecha, cubriendo los 365, y como tengo 366, va a haber una persona que me va a sobrar. Entonces, esa persona significa que nació en alguno de esos 365 días. Entonces, ese es el criterio de que de un grupo de 366 personas debe haber al menos 2 que cumplan año el mismo día. Sí, ¿verdad? Entonces, podemos relacionar ese criterio. Ahora, otro ejemplo que podríamos decir, si tenemos que el alfabeto es de 28 palabras, supongamos que es de 28 palabras, significa de que bajo este criterio, que si yo tengo que en cualquier grupo de 28 palabras en español, debe de haber al menos 2 que comiencen por la misma letra. Es decir, que si yo tengo que, vamos a ver, bueno, supongamos que el alfabeto es de 27 palabras, pero si tengo un grupo de 28 palabras en español, significa que debe de haber al menos 2 palabras que comiencen con la misma letra, o 2 palabras que se repiten. Muy bien. Y así sucesivamente. Ahora, bajo este criterio, yo voy a resolver un ejercicio. No sé si me oyen. ¿Están conmigo? Sí, licenciado, se ha entendido sobre el papel la teoría. Hay que ver en la práctica.
Probando sonido, 1, 2, 3, probando sonido. Probando, licenciado, está con nosotros, licenciado. Hola, hola. Ya lo escuchamos. Muy bien. Que a ver qué pasó con esta cuestión de que yo encendí el micrófono y lo apagaba probando para ver si era eso, pero y con el micrófono encendido no me escuchaban, ¿verdad? Muy bien. Bien, pero aquí estamos. Vamos a tratar de continuar y avanzar un poco rápido. Lo que les decía de que vamos a... Bueno, voy a tener que compartir. Me avisan, por favor, cuando esté compartiendo, porque creo que ahorita no estoy compartiendo. Me avisan, por favor, rápido, si estoy compartiendo. Sí, está compartiéndole. Muy bien, gracias, estimado. Les decía de que vamos a aplicar el principio del Palomar para detallar lo que es, bueno, para resolver este ejercicio.
Y cualquier cosa, si no se escucha, vuelvan a escribirme o dejen una llamada perdida por WhatsApp. Muy bien. Decía, demuestre que si se seleccionan 5 puntos en un cuadro cuyos lados miden 2 pulgadas, por lo menos 2 puntos deben estar separados por no más de raíz cuadrada de 2 pulgadas. Muy bien. El objetivo es de que verificar de que si se van a seleccionar 2 puntos, perdón, si se van a seleccionar 2 puntos, se van a seleccionar 2 puntos, perdón, se van a seleccionar 5 puntos, al menos van a haber 2 puntos que van a estar en la misma casilla. Por ejemplo, en este momento, si yo coloco 4 puntos, lógicamente, aquí puede quedar uno, otro en la otra casilla, otro en la otra casilla, otro en la otra casilla. Pero la cuestión es que me dice que si se seleccionan 5 puntos. Entonces, si se seleccionan 5 puntos, significa de que hasta el momento he seleccionado 4, significa de que hay un punto más de que divaga, ¿verdad? Y que no está cerca y que no hay dónde ubicarlo fuera del cuadro. Entonces, significa de que bien puede estar acá, en esa, o puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá. Entonces, de manera aleatoria, yo voy a decir que puede estar acá, por decirlo así. Ahora, me dice que demuestre, este va a ser como explicadito en palabritas, que demuestre que si seleccionan 5 puntos en un cuadro cuyos lados midan 2 pulgadas, por lo menos 2 puntos deben estar separados por no más de 2 raíz de 2, no más de raíz de 2 pulgadas. Es decir, mi propósito es verificar que desde el momento que hay un par de elementos o par de puntos dentro de un cuadrito de esos pequeños, significa de que al menos hay un par de puntos que la mayor distancia va a ser una distancia que no va a ser mayor que raíz de 2. Entonces, para poder verificar ese criterio, yo tengo que saber algunos conceptos de lo que es la aritmética o de matemática algebraica. Por ejemplo, para que yo pueda establecer ese criterio, yo puedo establecer por aquí un segmento de recta y que ese segmento de recta, porque alguien puede decir, ¿y de dónde saca ese criterio de raíz de 2? No podría haber sido 1, no podría haber sido 3 o 4, o raíz de 4, raíz de 5. Ese criterio se deduce de que la mayor distancia que hay en un cuadrito, dentro de él, entre un punto a otro punto, la mayor distancia que puede haber es una distancia menor o menor que raíz de 2. ¿Sabe por qué? Porque la mayor distancia que puede haber entre un punto dentro del cuadro, estableciendo extremos con extremos, la mayor distancia se establece entre esta rayita y esta rayita. ¿Sí? Entonces, no sé si ya verificaron ahí, si entienden esa parte. Entonces, aquí no me da la opción de escribir como segmento, ¿verdad? No me da la opción. Pero supongamos que esa es una recta. Entonces, la mayor distancia que se puede establecer es la distancia que existe entre esos dos extremos. Porque yo puedo establecer este, pero no es ni este, ni este, ni este, ni este. Sino que la mayor distancia que se puede establecer es el segmento de recta que establece la diagonal que va de un punto al punto opuesto de los vértices del cuadrito. Entonces, siendo así, mire, significa de que para yo establecer ese criterio, yo voy a decir que vamos a establecer que raíz de 2 se verifica con lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, nosotros conocemos que todo el cuadro, cada lado del cuadro, mide 2 pulgadas. Todo este cuadro mide 2 pulgadas. Entonces, lógicamente, si usted se fija, aquí me dice de que este cuadrito mide 1 pulgada.
y este 1 pulgada. Entonces, este mide 1 pulgada, este mide 1 pulgada, y como son cuadros, significa de que cada uno de ellos tiene longitud, cada cuadro chiquito tiene una longitud de 1 unidad. Entonces significa de que esta distancia que ustedes ven acá, esa distancia D va a venir dada por, mire, ve, como aquí yo formo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, por el criterio del teorema de Pitágoras, yo tengo de que D viene dado de la siguiente manera. Ustedes recuerdan allá, de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué formamos acá? Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, ya decía de que C, A, B, y decía que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Más B cuadrado. Entonces, bajo ese criterio, y nos decía que C vale, mire, sacando raíz cuadrada C, sería C raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, bajo ese criterio, aquí sería, mire, este valor sería D, que en vez de C sería D en este caso. Entonces, sería D cuadrado igual a, mire, ¿cuánto vale esta dimensión? Vale ¿una qué? En este caso sería 1 pulgada. 1 pulgada. Y este otro lado, 1 pulgada. Entonces significa de que sería así de la siguiente manera. Sería D cuadrado, mire, igual a 1 cuadrado más 1 cuadrado. Y esto aquí, mire, sacando raíz cuadrada para que me quede solamente D, sería así. Sería D igual a, mire, ve, la raíz cuadrada de 1 cuadrado, que sería 1, ¿verdad? Más 1 cuadrado, que sería 1. Entonces aquí me quedaría D igual a la raíz de 2. Entonces, la mayor distancia que existe dentro de un cuadro de esto es raíz de 2. Entonces, por lo tanto, yo voy a explicar lo siguiente, de que la mayor distancia que hay en un par de puntos, en que al menos un par de puntos tiene a lo mucho una distancia menor o igual a raíz de 2, sería establecida por este segmento de recta, porque esa es la mayor distancia. Entonces, ahora, si nosotros vemos el par de puntos adentro, significa de que hay un par de puntos, en este caso sería los 2 puntos que están dentro de, al menos, hay un par de puntos, serían los que están adentro de la misma cajita, que tiene de lado 1 pulgada y 1 pulgada de ancho y largo. Entonces significa de que ese par de puntos estaría aquí adentro, porque en cualquier parte que yo coloque este punto, ese par de puntos significa que si está aquí, es menor o igual a raíz de 2. Si está aquí es menor o igual que raíz de 2. Entonces, la mayor distancia que yo podría representar es que coloque el puntito, lo coloque acá. Lo coloque acá. Acá y acá. Pero, ¿qué criterio cumple esa condición? Que no mide más de raíz de 2 pulgadas. Supongamos que esos puntos quedan en los extremos, ese par de puntos, quedan en los extremos. Entonces, significa de que ese par de puntos, al menos ese par de puntos, están separados por no más de una distancia de raíz cuadrada de 2 pulgadas. ¿Sí? Porque yo lo pongo en los extremos, que sería la mayor distancia, que sería raíz de 2, entonces cumple con esta condición, ¿ve? Porque ya verifiqué que sacando la distancia de la mayor longitud, que sería la diagonal, mide raíz de 2. Entonces, como mide raíz de 2, significa de que yo verifico con ese criterio de que la menor distancia entre un par de puntos, al menos entre un par de puntos, la menor distancia o la mayor distancia va a estar dada por raíz de 2. Entonces, ahora puede decir alguien, pero si yo coloco un punto en un cuadro y en el otro cuadro, no me garantiza nada. Lo que me garantiza es de que 2 puntos queden dentro de un solo cuadrito chiquito, ahí sí me garantiza. Pero de que los puntos estén fuera, uno en un cuadrito y otro en otro cuadrito, no me garantiza nada. Claro que puede existir, pero como la pregunta es, o el detalle es de que yo debo de verificar que al menos, por lo menos, entonces, con ese por lo menos 2 puntos deben estar separados, significa que con 2 puntos que yo verifique que están dentro de un cuadrito de 2 chiquitos, yo cumplo o verifico o demuestro por medio del teorema de Pitágoras que he aplicado acá, mire, ve,
de que existe por lo menos al menos dos puntos que están separados por no más de una raíz, por no más de una distancia de raíz cuadrada de 2 pulgadas. Entonces, aquí da una explicación. Aquí da una explicación. Y eso es lo que trata. Ahí no verifica y no aplica el teorema de Pitágoras. Pero yo lo hice porque yo quería explicar esa parte. Pero aquí lo dice, mire, ¿ve? No habla del teorema de Pitágoras, pero ahí lo explica. Supongamos que cada cuadro es una casilla y los objetos son los puntos, como hay 4 casillas y 5 objetos, entonces por el principio de las casillas se tiene que al menos 2 puntos deben estar en un mismo cuadro en la que la distancia mayor es raíz cuadrada de 2, lo cual demuestra lo solicitado. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, mire, consideremos 4 puntos, coloquémoslo uno en cada cuadrito. Ah, pero como me dice que voy a seleccionar 5, entonces significa que al menos otro punto va a estar dentro de una casilla donde ya se ha seleccionado un punto. Entonces, cuando yo demuestro y verifico que la mayor longitud que hay dentro de este cuadrito es raíz cuadrada de 2, con eso estoy verificando, estoy diciendo, mire, con esto he verificado de que existe al menos un par de puntos que están dentro de un solo cuadro o de un mismo cuadro y que su mayor distancia que hay entre ellos dos es raíz cuadrada de 2. Entonces, no sé si se entendió esa parte. Sí, licenciado, Hola, hola. por mi parte Sí. comprendió. Es parte de ir utilizando la lógica. Si usted se fija, así sería este ejercicio. Aquí tendríamos que agregarle, aquí, mire, digamos, por ejemplo, ahí agregarle, antes de suponer esta parte donde dice, supongamos que cada cuadro es una casilla, entonces se tiene que, digamos que, verificar esta parte. Ahí faltaría, digamos, agregar como esta parte. Agregar como esta parte. Agregar como esta parte. Y con esta parte yo estoy complementando la justificación de por qué raíz de 2, ¿verdad? Entonces, así sería. Y yo creo que hoy sí voy a llegar hasta ahí, porque no hay más tiempo. Yo voy a seguir explicando esto que hace falta acá, espacios muestrales y eventos y probabilidad en una tutoría más de repaso que nosotros tengamos en la siguiente semana. No sé si hay alguna pregunta. Antes que se me olvide, yo quiero decirles algo en este último minuto, porque ya son las 11:58. Quiero decirles lo siguiente, de que hay una actividad que se aproxima y es lo que es la autoevaluación, me parece. La autoevaluación que es el 19 de marzo. Y esta autoevaluación consiste en resolver a 1 o 2 o 3 ejercicios. No sé cuántos va a poner el coordinador. Es ejercicio sorpresa. Pero la cuestión es de que ese día va a estar habilitado todo el día, pero que tendrá la oportunidad de 2 intentos y va a durar 1 hora. Significa de que, por ejemplo, usted, permíteme un momento, permítame. Ya no se escucha, licenciado. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, que le dije que me Decía esperaran un que en momento. grupos de 10 vamos a hacer la evaluación del otro. ¿Cómo dice? Que Hola, la hola. próxima semana, ok, que en la próxima semana en grupos de 10 la evaluación, algo así le entendí. Ah, no he tenido esa indicación. Solo que sé que el 19 va a ser la autoevaluación 1.
La autoevaluación 1 va a ser el 19 de marzo y va a estar habilitado todo el día. No sé si desde las 6 de la mañana o lógicamente tiene que ser de esa hora, porque entonces va a estar habilitado todo el día. Por ejemplo, usted dice, voy a hacer el intento a las 8 de la mañana, el primer intento, y no salió bien, de 8 a 9 usted tuvo el intento, tuvo una hora, pero tengo 2 intentos, dice usted. Lo voy a hacer cuando llegue de mi trabajo, lo voy a hacer como a las 9 de la noche, o lo voy a hacer como a las 7 de la noche. Tiene otro intento de una hora. Entonces, significa que va a estar habilitado todo el día para que usted seleccione la hora en que usted lo va a hacer, y a partir de que usted inicie, va a tener una hora para cada intento. No sé si estamos bien hasta ahí. Que haya enterado. Muy bien. Entonces, vamos a llegar hasta ahí, estimados jóvenes, y vamos a continuar la siguiente semana con algo más y algo que a ustedes les puede ayudar, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. En el transcurso de la semana nos estaría avisando para coordinar la tutoría, Sí, licenciado. bien sería el lunes o el martes. Más o menos así sería. Ok, ok. Bien. Entonces, llegamos hasta ahí, estimados estudiantes. ¿Les parece? Porque es hora de almuerzo, ustedes tienen que ir a almorzar. Entonces, me despido, pasen un feliz día, bendiciones a todos. Si no hay más preguntas, me despido. Que pasen feliz tarde. Gracias igualmente, gracias, Gracias, Homer. igualmente. Feliz día. Gracias, gracias, Rodrigo, Enrique. Feliz tarde, cuídense.